Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rentabiliza tus ahorros, tu canal de ideas de inversión. Última hora, derrumbe del IBEX 35, semana crítica. ¿Y ahora qué? ¿En qué situación se encuentran las acciones del IBEX 35? ¿Está todo roto o habrá algunas acciones que todavía tendrán buen punto de entrada? Las vamos a analizar todas y cada una de ellas, vela diaria y vela semanal. No te lo pierdas, empezamos. Bien, empezamos con Acciona. Gráfico en vela semanal. Fijaros, ¿dónde ha ido a parar el precio? Está entre el 50% FIBO y el 61% FIBO de toda esta primera subida de muy largo plazo. Aquí fijaros cómo el precio está consolidando en estos niveles. Esta semana ha sido muy crítica para Acciona. Fijaros cómo perdió momentáneamente este soporte donde ahí se generó un dos mínimos en la misma zona y fijaros cómo en esta vela cómo ha respetado ese nivel. Atención porque Acciona, si la semana que viene y las próximas semanas es capaz, fijaros, de superar los 132,40, se generaría un doble objetivo activado, doble figura activada. Primero sería esta divergencia alcista ya comentada de hace mucho tiempo y en paralelo también se activaría este doble suelo o pequeño rango lateral. Muy importante que supere y consolide los 133. Tendríamos objetivo activado. Si por el contrario pierde el nivel de 103,20, atención, entonces tendríamos ya un deterioro muy importante. Quizás veríamos ya Acciona a niveles de 88,70. Nos vamos a la siguiente, acciones de Iberdrola. Semana con una volatilidad extrema. Fijaros, vela semanal. Aquí tengo que darle enhorabuena porque dos objetivos cumplidos. Uno, un 24,96% a 15,54 y la segunda estrategia también que se comentó que tenía un objetivo a 15,52. Fijaros que estos ambos objetivos venían de este canal alcista roto por arriba. Aquí lo tenéis, punto de entrada dio perfectamente y como hay que ser paciente y poco a poco fue escalando posiciones la semana pasada con las noticias de los aranceles. Fijaros qué gran volatilidad. Bueno, aquí sí tenemos que pensar ahora en que lo peor ha pasado porque con la vela de esta semana fijaros qué pauta de martillo impresionante, presión alcista, posición de las medias alcistas, el precio no muy alejado ahora mismo y atención, tiene una situación técnica muy favorable. También podemos activar un segundo impulso alcista a los 15,51. Ahí tenemos el objetivo activado y el stop de este objetivo debe de ponerse por debajo de este mínimo anterior. Estamos hablando que es los 12,48. Habría que esperar un poquito a ver la que pasa en la semana que viene porque se ha escapado bastante y ya lleva un tercio de ese objetivo activado. Así que ponemos copita de seguimiento y a esperar a qué pasa la semana que viene. Acerinox, semana muy volátil. Fijaros en vela semanal como el precio de nuevo ha vuelto al canal de negociación con un rango que data del año 2006. De todas maneras, fijaros como aquí sigue con ese objetivo activado a 12,62, más de un 21% de rentabilidad. Pero fijaros que cada vez el stop está más cerquita, por lo tanto la ecuación rentabilidad-riesgo es más favorable. El stop tiene que estar en 8,10. Si lo ponemos en vela diaria, fijaros aquí la alta volatilidad que se generó estas dos últimas semanas. Bueno, pues fijaros cómo en vela diaria no tenemos que hacer nada porque no hay ningún patrón claro. Así que esperamos que la semana que viene sea mejor para Acerinox. Sin embargo, ACS en vela diaria, fijaros también qué grandísima volatilidad, cómo bajó de esos niveles altísimos que eran los 56,30 y prácticamente tocó los 40. Estamos hablando casi 16 puntos de golpe. En vela semanal, que es como tenemos que analizar esta semana para ver qué soportes ha respetado, fijaros como aquí sí que ha respetado este soporte anterior, que son los 40,38, que fue el 22 de noviembre del año pasado. Increíble. Acciona. Además, fijaros cómo ha ido a buscar la media de 50 sesiones, ¿vale? Una reversión a la media. Ya dije que se estaba alejando mucho
de la media de 50 y 200 sesiones, y esto ha sido la excusa perfecta para regular indicadores. Atención, porque ACS puede dar próximamente punto de entrada, pero todavía no tenemos una pauta clara. Hay que esperar futuros movimientos. AENA en vela semanal, fijaros como aquí también ha ido a buscar la media de 50 sesiones, ha regulado indicadores y aquí tenemos una tendencia alcista de muy largo plazo. Además, fijaros como aquí tengo que dar de nuevo la enhorabuena porque aquí ha cumplido un doble suelo con objetivo a 226. Fijaros que esta vela concretamente se quedó a 226,20, así que enhorabuena, otro objetivo cumplido y otro objetivo rentabilizado. Aquí comentado en rentabiliza tus ahorros. Ahora no hay que hacer nada, hay que esperar a ver qué movimiento y qué situación se va a quedar para la próxima semana el precio. Fijaros que aquí tiene un soporte alrededor de los 193 en el corto plazo. Si ponemos a AENA en vela diaria, aquí sí que tenemos que monitorizar, fíjate, una divergencia bajista con objetivo a 191,50. Por eso ahora mismo no hay que actuar en AENA. Tenemos que vigilar que no pierda este nivel. Los 192 aproximadamente será un soporte interesantísimo. Si no lo pierde, atención, porque puedes estar formando aquí una especie de rango lateral, y si es capaz de consolidar y superar ya con el paso de los días los 226, atención, porque podríamos pensar en otro movimiento más al alza. Sin embargo, Amadeus en vela diaria, fijaros cómo mantiene los dos objetivos activados, ¿vale? Fijaros cómo tenemos este triángulo roto por arriba, aquí lo tenemos con objetivo 82 y otro ya con mucho más tiempo que se comentó allá por a mediados del año 2023. Fijaros, aquí dio punto de entrada, se dejó caer con el objetivo a 81,94. Ambos stop, uno tiene que estar aquí, concretamente en los 54,34, es este stop de este objetivo de triángulo roto por arriba, y el del rango lateral tiene que estar justamente por debajo de este nivel. Estamos hablando de alrededor de los 46,60. Si ponemos el Amadeus en vela semanal, fijaros cómo vemos claramente como de nuevo ha vuelto al canal de negociación con esta cuña rota por arriba con un objetivo inmenso a 104. Así que, bajo punto de vista, habría que esperar la semana que viene para ver si es capaz de tocar ya la parte baja o de nuevo rebota, ¿vale? Si el precio supera y consolida el nivel de ruptura, los 69,74, y en las próximas semanas es capaz de superar los 75,54, atención, porque lo peor habría pasado. ¿Qué pasa con ArcelorMittal? ¿Castigada? No, muy castigada ArcelorMittal. Fijaros en vela semanal y tenemos aquí de nuevo ha vuelto al canal de negociación. Fijaros que aquí se había activado una divergencia alcista con este objetivo a 34 y vemos como también en paralelo a ello, fijaros con esta grandísima ruptura de esta línea directriz bajista que forma este triángulo, como rompió por arriba y activó un objetivo a 34,64. Bueno, pues vemos cómo dejó caer en estos días pasados. Fijaros como el stop debe de estar aquí en este nivel en los 18,16, y si vais al objetivo del triángulo lo tenemos que poner alrededor de los 19,50. Momento de entrada, vamos a esperar a la semana que viene, porque si ArcelorMittal se deja caer un poquito más y rebota en este soporte, en esta línea en amarillo, atención, porque podemos pensar en un mejor punto de entrada, puesto que la ecuación rentabilidad de riesgo sería muy favorable. Bien, sector bancario muy castigado en estas dos últimas semanas, pero es que había subido muchísimo. Ya comenté que no había que estar bajo punto de vista en el BBVA. Vemos cómo ha ido a buscar la media de 50 sesiones. Ya lo peor ha pasado, ya la primera señal técnica que estábamos esperando ya ha ocurrido. Ahora hay que esperar a ver si en ese nivel, ¿qué hace el precio? Si los 9,62 se consolida o es que se desploma un poquito más. De todas maneras, seguimos monitorizando BBVA. Banco Sabadell también corrección a la media de 50 sesiones. Todos los bancos están haciendo la misma
pauta. Aquí, sin embargo, Banco Sabadell subió demasiado, no pudimos monitorizar toda la subida, pero sí se consiguieron 3 objetivos alcistas. Ahora hay que esperar a ver qué sucede. Fijaros cómo ahí tiene un soporte muy fuerte, porque ahí es lo que fue antes resistencia, ahora va a ser soporte alrededor de los 1,90. Vamos a esperar en las próximas semanas qué es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Puede ser que ahí tenga y se esté formando una figura de suelo, así que vamos a poner copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Banco Santander, un banco que sí tiene punto de entrada. Bajo mi punto de vista, fijaros cómo el precio ha ido a buscar la parte alta del canal en amarillo. Ya comenté que sería ideal, incluso se profundizó un poquito más, rebotó en la media de 50 sesiones y ahora vemos que se ha alejado bastante del punto perfecto de entrada. Bueno, pues es la misma política que los demás bancos. Vamos a esperar a la semana que viene y ya veremos a ver qué situación técnica se puede presentar. Recordar que tiene un objetivo activado a 8,47. Bankinter, otro banco con gran corrección y otro banco a la media de 50 sesiones. Podemos hacer la misma interpretación. Esperar a la semana que viene para ver si hace alguna figura interesante que podamos aprovechar. CaixaBank, exactamente lo mismo. Fijaros que patrón, todos han parado en el mismo nivel, en la media de 50 sesiones. Aquí, fijaros cómo sigue ese escalando, sigue haciendo sus mínimos cada vez mayores y fijaros cómo la media de 200 sesiones sigue alcista, sigue muy fuerte. Por ponerlo en vela diaria para ver si tiene algún punto de entrada interesante, fijaros como en vela diaria es imposible hacer ninguna estrategia técnica, porque fijaros la gran volatilidad que ha sufrido en estas 2 últimas semanas, las 2 semanas más volátiles de la historia de todas las acciones, porque tan solo en 2 semanas y media bajó el mercado más de un 22%, y eso en las acciones se ha penalizado mucho. Fijaros qué gran latigazo de bajada, qué gran latigazo de subida y luego volvió a bajar. Por eso esta semana tenemos que valorar en vela semanal el movimiento del precio. Si nos vamos a Celnex, aquí hacemos la misma interpretación, ponemos en vela semanal y fijaros como aquí sigue con ese proyecto de divergencia alcista, ¿vale? Todavía no ha superado máximo. Si supera los 39,31, entonces se activaría esa divergencia alcista. En paralelo a ello, fijaros cómo se puede marcar una cuña ligeramente bajista. Veremos a ver qué pasa si es capaz de subir y consolidar la media de 200 sesiones. De todas maneras, tampoco tiene muy buen comportamiento Celnex en estos momentos. Hay que esperar a mejores posiciones. Atención porque nos vamos a Logista. Bueno, pues Logista, fijaros lo que está haciendo en velas semanales. Ahí en máximos ha hecho una divergencia bajista, pero fijaros cómo la activó en esa misma semana, pero todavía no la ha confirmado, ¿vale? Así que cuidado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no hay que estar en Logista hasta que no supere máximo, hasta que no la anule, ¿vale? Si supera máximos los 29,78, entonces sí que podemos pensar que lo peor ha pasado y pueda tener otro tramo al alza. Pero fijaros qué FIBO he tomado desde el año 2020, del mínimo hasta el máximo. Fijaros qué subida tan vertical. Aquí prudencia porque yo creo que más pronto que tarde de no ir a buscar los niveles FIBO. Fijaros que la media de 200 sesiones está a 22,97. Así que ponemos copita de seguimiento y no hay que hacer nada ahora. En vela diaria, fijaros que la volatilidad también fue extrema. Consiguió este triángulo roto por arriba, fijaros fue cumplirlo, se desplomó, rompió soportes y fijaros cómo de nuevo ha vuelto a recuperar las medias. Así que cuidadito con Logista esta semana. Corporación Acciona Energía. No hay que estar. Velas diaria muy bajista, muy peligrosa, y fijaros como el precio por debajo, muy por debajo de las 2 medias, y estas dos siguen bajando. Fijaros como la señal técnica es muy deteriorada porque la media de 50 sesiones no se ha alejado mucho de la media de 200. Esto significa que están bajando proporcionalmente
y no hay síntomas de recuperación en el precio. Si lo ponemos en vela semanal vamos a ser más conscientes de que no hay que estar, porque fijaros aquí que parecía que se estaba formando un suelo, un soporte tocado varias veces, pero fijaros como no tuvo la fuerza suficiente para superar los 22,33 y se desplomó. Por lo tanto, aquí lo más probable es que siga bajando, aunque fijaros cómo podemos hacer una proyección e incluso podemos decir que el objetivo está a puntito de conseguirse bajista, alrededor de los 13,79. Si nos vamos a Enagas, en vela semanal, bueno, vemos que está en la parte baja del rango, ya comentado hace mucho tiempo, pero fijaros que se está formando aquí una especie de doble suelo, ¿vale? Fijaros aquí dos mínimos, un máximo, fijaros la vela de la semana anterior, cómo tocó en ese nivel y rechazó, una vela muy fea, una vela, una pauta de martillo invertida o un doji lápida, y fijaros la vela de esta semana, una vela muy indecisa, ¿vale? Pequeñito cuerpo y mechas por arriba y por abajo prácticamente iguales. Por lo tanto, aquí está en tierra de nadie. Nunca, aquí más que nunca está en tierra de nadie, porque aquí las espadas están en todo lo alto. Aquí no gana ni el comprador ni el vendedor, y además está en todo el rango, en medio de ese rango lateral. Por lo tanto, no hay que hacer nada en Agas. Si nos vamos a Endesa, en vela semanal muy fuerte, atención, porque esta es una de las acciones junto a Iberdrola y Redeia que han vuelto prácticamente a los niveles antes de la decisión de los aranceles de Donald Trump. Fijaros cómo penalizó todo el mercado a Endesa, pero después fijaros cómo ha vuelto a escalar posiciones totalmente alcista y además casi en máximos de la historia. Aquí en este momento no tenemos ningún objetivo activado, ¿vale? Hay que esperar algún movimiento más claro, pero si lo ponemos en vela diaria, quizás aquí podemos ser más conscientes de esa volatilidad tan brutal que experimentó. Fijaros cómo se había alejado mucho el precio de las dos medias, y fijaros cómo siempre esa es la fuerza del mercado, la fuerza del precio, que es la reversión a la media, siempre va a tocar la media de 50 o 200 sesiones en algún momento. Por lo tanto, lo más prudente es no hacer nada. Ahora, esperar acontecimientos. Si nos vamos a Ferrovial, bueno, vela diaria, fijaros qué situación se acaba de producir. Aquí podemos valorar una especie de hombro, cabeza, hombro, con implicaciones bajistas, ¿vale? Fijaros cómo perdió este nivel, los 38,98, se activó esa estructura bajista, pero de nuevo la ha vuelto a recuperar, pero no ha tenido fuerza suficiente, y vemos cómo el precio ha chocado en la media de 200 sesiones. Lo más probable es que siga corrigiendo, no hay que estar en vela diaria. Si lo ponemos en vela semanal, aquí vamos a ser conscientes de dónde ha parado, pero fijaros que ha parado a la media de 50 sesiones. La tendencia sigue siendo alcista de muy largo plazo, una tendencia envidiable. Bueno, pues ahora, después de cumplir ese tercer impulso alcista, fijaros como aquí en vela diaria, en vela semanal también se aprecia hombro, cabeza, hombro con implicaciones bajistas. Así que en estos momentos tenemos que estar fuera de Ferrovial, al menos como mínimo monitorizando este nivel, los 34,40, porque puede ser que toque en las próximas semanas. Venga, nos vamos a Fluidra, empresa muy castigada y muy débil. Fijaros en vela semanal como de nuevo el precio ha perdido ese canal ascendente que dibujamos en estas líneas en rojo. No hay que estar en Fluidra, y si lo vemos en vela diaria, aquí somos más conscientes de que ya está perdiendo soportes importantes, aunque aquí parece como no ha querido romperlo del todo, pero lo más probable es que la próxima semana se acerque a los 18,44. Atención, porque si pierde ese nivel, atención, estamos casi muy cerquita de ese stop, el stop de 14,86, que es el punto de seguridad de esta estrategia comentada, 31,14. Nos vamos a Grifols. Bueno, Grifols castigadísima, perdiendo soportes relevantes, los 8,14 e incluso los 7,83. Ahí ha parado en la vela de
el viernes, así que no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí vemos es que no hay que estar porque su tendencia es bajista y el precio por debajo de las dos medias. En vela semanal quizás seamos más conscientes de que ese nivel 2813 era un soporte muy fuerte, fijaros cómo lo ha perdido y nada, no hay que estar porque además incluso fijaros como en vela semanal podemos marcar hasta un techo de mercado. Aquí lo tenemos, este doble techo, y además tiene un objetivo bajista que lo vamos a poner aquí. Aproximadamente hay que esperar a Grifols alrededor de los 5,15. Venga, nos vamos a Indra. Bueno, en vela semanal, atención porque Indra tenemos activado un objetivo a 32,81. Buen punto de entrada. Bueno, pues fijaros como en la vela de esta semana sí que había llegado al nivel de 21,63 de punto de entrada activado. Pero bueno, fijaros que con qué violencia rebotó y cerró a 26,36. Bueno, en este momento sigue la tendencia alcista muy fuerte de largo plazo. No es momento de entrada a no ser que ya baje a niveles alrededor de los 22. Si lo ponemos en vela diaria, vemos cómo sigue con ese objetivo a 30,44. Una barbaridad de objetivo, más de un 40% de rentabilidad. Muy fuerte y muy alcista Indra, me encanta lo que está haciendo. Si nos vamos, por ejemplo, a Inditex en vela diaria, cuidadito porque ya está haciendo el cruzado a la baja, aquí ha hecho una isla bajista, así que cuidado porque no tiene punto de entrada, tendría que recuperar. En vela semanal podemos ver que el precio está casi rebotando en este soporte de corto plazo que va a los 41,53. El precio se ha revertido a la baja, ha perdido la media de 50 sesiones, está perdiendo fuerza. Fijaros cómo la media de 50 se ha girado poco a poco a la baja. Incluso aquí se puede plantear una pequeña estructura bajista, ¿vale? Quizás un pequeño doble techo, no al tick porque este máximo está más arriba, pero podemos plantear esta pequeña estructura con un objetivo aproximadamente a los 40 clavaditos. Esperar a Inditex al menos en ese nivel para volver a vigilar la inmobiliaria Colonial. Bueno, pues aquí marqué el precio en esta cuña ligeramente alcista y bueno, y ahora mismo está rebotando en esa base. No hay que hacer nada al menos hasta que no supere, fijaros, los 6,53. Si nos vamos a IAG, semana muy difícil, semana bastante delicada, pero fijaros cómo ha ido a testear la zona que fue de punto de activación. Todo lo que se consiguió lo ha perdido en prácticamente 2 semanas. Fijaros qué gran rentabilidad conseguida, 64,92%, pero fijaros si no se ha vendido, no hemos ganado nada. Afortunadamente los stops están para eso, los profits están para ejecutar ganancias. Punto de entrada. Bueno, pues vamos a ver, tiene una situación técnica muy curiosa. Después de conseguir ese objetivo, vuelve de nuevo al canal de negociación. Podemos pensar en activar de nuevo ese objetivo. No he testeado esta circunstancia. Yo esperaría que haga, por ejemplo, un doble suelo o divergencia alcista. Entonces ya quizás nos basaríamos en esta nueva estructura, no en una que ya ha conseguido. ¿De acuerdo? Así que ponemos copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Laboratorios Robi, muy castigada en vela semanal. Fijaros cómo sigue con ese grandísimo objetivo a 100, ya comentado hace mucho tiempo, y el stop debe de estar por debajo de los 33,60. Ahora, en vela diaria, pues sí que vemos que no tiene buena pinta, porque fijaros qué tendencia bajista ahora mismo tiene en el largo plazo, como ha roto ya todos los soportes habidos y por haber, que podíamos pensar en una recuperación, pero fijaros como el precio sigue bajista, muy bajista, por debajo de las dos medias. En este momento no hay pauta de giro. Mafre, bueno, es una situación técnica bastante interesante, ha regulado indicadores. Fijaros si lo ponemos en vela semanal, podemos ver claramente cómo el precio casi consigue ese magnífico objetivo de un 55%. Bueno,
pues no ha hecho nada, es decir, ha bajado mucho, pero de nuevo ha vuelto prácticamente a la parte alta, cerró en 2,73 la semana. Bajo punto de vista no tiene punto de entrada, a no ser ya que entraras en el punto de activación en los 1,95. Cosas positivas, toca la media de 50 sesiones y posiblemente aquí pueda quedarse unos cuantos días para consolidar ese nivel. Merlin, bueno, muy débil Merlin, no haciendo absolutamente nada. Incluso fijaros como aquí hay una especie de como hombro, cabeza, hombro con implicaciones bajistas. No me gusta el Merlin, muy farragosa, muy lenta y muy poco clara. Así que ahora mismo yo no haría nada en Merlin Properties. Naturgy, bueno, sector energético, y fijaros en vela semanal que se está produciendo arriba del todo. Bueno, pues ahí tenemos una especie de rango lateral, ¿vale? No los puntos, pero sí se puede ver cómo clarísimamente el precio está navegando entre la parte alta y la parte baja, la parte alta y la parte baja, ¿vale? Ahora habría que monitorizar esta entrada. Si es capaz de subir a los 26,0 y consolida por encima, entonces sí que activaríamos un grandísimo objetivo en Naturgy, en vela semanal. En vela diaria, bueno, yo creo que no tiene buen punto de entrada, porque fijaros qué movimiento tan errático, los desplazamientos son muy peligrosos y no tiene nada claro. Si nos vamos a Puig Branch, bueno, mantenemos la posición bajista, muy débil, muy castigada. Incluso fijaros cómo activó este pequeñito doble suelo, pequeño rango, doble techo, rango lateral a los 13,92. Muy débil y muy bajista. Nada que hacer en Puig Branch. Y Redella, otra de las eléctricas que está muy fuerte, pues fijaros cómo en vela diaria mantenemos, pues casi consigue el objetivo activado a 19,55, ¿eh? Lo que sí tenemos que dar la enhorabuena, porque los 19,33 sí se consiguió ese objetivo. Así que objetivo cumplido y otro objetivo rentabilizado. Y este segundo impulso, fijaros que se quedó en el máximo de esa vela, fue los 19,51, tan solo a 4 céntimos de conseguir un segundo impulso alcista. Bueno, pues la situación técnica es muy buena. Fijaros qué rally, cómo subió, qué bien le ha sentado esta corrección para regular indicadores. Ahora ya está en disposición de seguir subiendo. Venga, Repsol. Bien, bueno, vela diaria castigado total, ha perdido soporte importante de corto o medio plazo, y fijaros que aquí sí que podemos plantear un soporte que pasa por los 9,47. Ahí ha testeado y vamos a ver si es capaz de agarrarse ahí. Bajo punto de vista no hay que hacer nada, porque el petróleo está bajando muy fuerte, y fijaros dónde ha ido a parar. Ya ha entrado al canal de negociación que no lo tocaba de allá por el año 2022. Cuidado, porque este sector es muy cíclico y esperemos que no se desplome, porque como siga cayendo, aquellos amigos que han podido entrar en Repsol lo pueden pasar muy mal. Incluso puede llegar a niveles de 4 o 4,10. SACIR, en vela semanal, fijaros cómo sigue dentro de ese canal de negociación, ese canal como todavía no lo ha roto, está a puntito, pero no quiere. Si supera los 3,50 se activaría un gran objetivo alcista. Eso es lo que es en vela semanal. Si lo ponemos en vela diaria, bueno, aquí fijaros cómo rompió este canal, este doble suelo con objetivo activado y otro objetivo no cumplido, objetivo fallido, objetivo no cumplido. Aquí lo tenemos. Ahora pues en principio no hay que hacer nada en SACIR. Si nos vamos a Solaria, día positivo, pero nada que podamos pensar en que lo peor haya pasado. Sigue en un movimiento muy bajista de muy largo plazo, e incluso fijaros cómo ha perdido los 7, que ahí tenía un soporte muy fuerte, un soporte de largo plazo. Ahora con esa pérdida lo más probable es que ya vaya a buscar otros niveles de soporte, quizás los 5,15.
6. No hay que estar en Solaria. Si nos vamos a Telefónica y ponemos el gráfico en vela semanal, aquí sí que podemos pensar en que sigue con ese objetivo a 4,92 y a 5,15, ¿vale? Además, fijaros cómo sigue escalando posiciones, cómo está haciendo los mínimos cada vez mayores. Incluso fijaros cómo se pueden trazar líneas directrices alcistas, no ha perdido todavía las líneas, ¿vale? Eso es buena señal técnica, aunque sí es cierto que en estos últimos meses, incluso fijaros cómo se puede marcar ahí una especie de techo de mercado, ¿vale? Un techo de corto plazo que si pierde, atención, los 3,75, entonces se activaría un objetivo bajista. Por lo pronto, bajo punto de vista, no hay que entrar si es que ya no entraste en los 3,46. Y por último nos vamos a Unicaja Banco. Bien, hoy o semana positiva, fijaros que subidón tuvo Unicaja, cumplió objetivo segundo impulso alcista, y fijaros también cómo tocó la media de 50 sesiones, rebote brutal y descomunal, así que vamos a esperar a ver qué sucede en los próximos días. Con estas volatilidades tan extremas es muy difícil tomar posición, ni usando análisis técnico, ni usando análisis fundamental, ni usando análisis macro. Hay que estar fuera ahora mismo desde la barrera, y si estamos en algunas acciones del IBEX 35 tenemos que estar muy bien seguros donde tenemos nuestro stop de protección, porque si el lunes vuelven a caer tenemos que ejecutar los stop. Para eso están, para salvar nuestra cartera. Bien amigos, si te ha gustado este repaso tan exhaustivo al IBEX 35, házmelo saber en comentarios y nos vemos mañana. Deja tus peticiones, va a ser un directo muy especial. Hasta mañana.